¿Te gustaría trabajar menos días a la semana y además cobrar lo mismo? Aparte de que seas una de esas raras personas que esté obsesionada con su trabajo, tu respuesta seguramente será que sí. Todos queremos tener más tiempo libre para poder disfrutar de él. Con la cantidad de cosas que hay en el mundo y yo aquí perdiendo el tiempo en mi trabajo. Pues para eso hay gente que se le ha ocurrido una idea brillante que seguramente no se le ha ocurrido a nadie. Y es que el gobierno coja y reduzca la jornada laboral de las personas. Así que fácil, trabajemos todos a jornada parcial. No, hombre, no, los que proponen eso no son tontos y lo que quieren es que trabajemos menos horas pero que cobremos lo mismo. Aquí en España desde Podemos se pedía una reducción de la jornada laboral a 35 horas y ahora Íñigo Errejón desde Más Madrid también está intentando promover la jornada laboral de 4 días. ¿Realmente por decreto del gobierno se puede llegar a lograr esto? Lo siento, pero no es tan fácil. Lo primero es, ¿qué es lo que determina tu salario? Entre la multitud de cosas que pueden llegar a influir para determinar cuánto vas a cobrar, hay una cosa llamada productividad. Y es un factor que tiene mucho peso a la hora de determinar tu salario. Que definiéndolo vagamente, la productividad sería el valor que tú produces en un determinado periodo de tiempo. Entonces, a más productividad, más salario. Y menos horas de trabajo se necesitan para llegar al mismo nivel de ingresos. Los que defienden la reducción de la jornada laboral parten de algo que es verdad. La productividad puede verse afectada por la cantidad de horas que se trabaje. Es decir, que si trabajas muchas horas, por nuestras condiciones fisiológicas, nuestra productividad va a bajar, ya que vamos a estar más fatigados, vamos a ir con menos ganas al trabajo, etc. Por tanto, haciendo trabajar menos horas se puede llegar a aumentar la productividad, llegando incluso a producir más, trabajando menos horas. Pero también puede pasar lo contrario. Si se trabaja muy pocas horas, la productividad puede acabar bajando. Si unimos los dos puntos, nos va a quedar algo muy parecido a la curva de Laffer, donde habrá un punto en el que se maximizará la productividad en función de las horas trabajadas. De hecho, ahora mismo estaréis viendo un ejemplo para Europa. Vemos la forma que toma la curva. Y si somos un poco bruscos, lo que podemos concluir es que todos los países lo que tienen que hacer es intentar llegar al punto máximo. En ese gráfico está en torno a las 32 horas, lo que obviamente es una conclusión muy bestia, ya que en la productividad influyen más cosas que las horas trabajadas. Por ejemplo, puede influir la formación. Si tengo más estudios, puedo llegar a realizar trabajos más productivos. O por ejemplo, la tecnología también puede ayudar a mejorar la productividad. No produce lo mismo el granjero que trabaja con un tractor que un granjero que hace los trabajos a mano. Por tanto, hacer esta relación y creer que bajando por decreto las horas trabajadas se va a aumentar la productividad es bastante precipitado, ya que puede que ni haga falta el decreto. Hay países como Alemania, Holanda o Suiza donde tienen jornadas laborales legales más altas que la de España, pero que de media trabajan menos horas y además tienen salarios medios más elevados. Pero también hay que añadir que a la hora de relacionar productividad y horas trabajadas surge el mismo problema que el del huevo y la gallina. ¿La productividad sube o baja en función de las horas trabajadas? ¿O el aumento de productividad hace que se pueda trabajar menos horas? La respuesta no es nada clara. Por tanto, nos enfrentamos al problema de si reducimos la jornada laboral sin un aumento de la productividad, podemos acabar cobrando menos, o si estamos en el caso en el que también en el decreto se obliga a pagar el mismo salario, puede pasar o que mucha gente pierda su empleo, ya que el coste será inasumible para algunas empresas, o que muchos trabajadores van a tener que hacer mucho más en menos tiempo, lo cual no es muy agradable. Muchas veces cuando planteas esto, te dicen que entonces, ¿por qué gracias a las luchas sindicales se consiguió la jornada laboral de 40 horas y no hubo ninguna catástrofe? Ya que según ellos muchos de nosotros disfrutamos las 40 horas y los 2 días libres gracias a esas luchas. No es un mal argumento, pero la objeción que surge es que esa reducción de la jornada laboral ha venido acompañada de un gran aumento de la productividad. No ocurrió que solamente se decretase las 40 horas, vino acompañado de otras cosas como el cambio tecnológico, que aumenta mucho la productividad, el acceso a la educación por parte de muchas personas, la mejora y el acceso a la sanidad por parte de todos y otras muchas cosas más. Si no se acota bien el lapso del tiempo en el que ocurre esto, será difícil medir el efecto.
ya que, a ver, desde la consecución de estos derechos ha pasado más de un siglo. También suelen usarte otro argumento, este argumento ya es un poco más malo, y te ponen casos como el de Microsoft o Google, donde redujeron las horas trabajadas y acabó aumentando la productividad. A ver, para empezar, ponen ejemplos de grandes multinacionales, con gran capacidad tecnológica y con gente de mucha formación. Entonces volvemos al problema. ¿Se pudo bajar las horas por el aumento de productividad o fue al revés? Y otra cosa, extrapolar casos de empresas tan poco representativas como Microsoft o Google es bastante falaz, ya que, a ver, creo que no os revelo nada importante diciendo que el 99% de las empresas no son como Microsoft y Google. La mayoría de las empresas no tienen esa capacidad que tienen estas grandes tecnológicas. Para ver estos efectos tendríamos que buscar un caso en el que se haya aplicado a todo el país y además que pueda estudiarse, ya que, a ver, en los casos como en las conquistas de los derechos por parte de los sindicatos no se puede estudiar bien, ya que en esa época no se hacían mediciones como las que se hacen ahora. Y existe un caso así. Y además muy cercano a nosotros. Hay un caso de relativa actualidad donde por golpe de decreto se intentó bajar las horas trabajadas. Y ese caso fue Francia. En el 1998 se impuso en Francia una jornada laboral de 35 horas, bajándola de 39. Y es un ejemplo bastante bueno, ya que se asemeja mucho a lo que se intenta promover aquí en España. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues una gran intensificación de la jornada laboral, se tenía que hacer muchas más cosas en menos tiempo, lo cual es bastante estresante, aumento de trabajadores con más de un empleo y por último un aumento de las horas extraordinarias. Al final el experimento se podría decir que duró solo 4 años, ya que en el 2003 el gobierno subió el límite de las horas extraordinarias y el resultado fue que se volvió a lo mismo que antes. Vamos, que fue un desastre. Y estamos hablando de Francia, que creo que podemos decir que económicamente está bastante mejor que España. España tiene bastantes problemas que pueden dificultar esa reducción de la jornada laboral. Por un lado, y bastante importante, es que nuestra productividad lleva bastante tiempo estancada. Lleva más o menos 30 años estancada. Por otro lado, nuestro mercado laboral es característico por tener contratos de corta duración. Por tanto, una reducción por decreto de la jornada laboral podría hacer que aumenten este tipo de contratos, aumentando la precariedad laboral. Así que antes de intentar reducir las horas trabajadas por decreto deberíamos centrarnos en otras cosas, como subirnos al barco de la digitalización, mejorar nuestro sistema educativo, solucionar nuestro ineficiente mercado laboral y que arreglando estos problemas quizás se consiga reducir la jornada laboral sin necesidad de imponerlo por ley y de forma mucho más efectiva. Al final esto es como todo. Lo que suena bien es lo que vende. Basta con una idea fácil, un ejemplo rápido para respaldar tu teoría y voilà, ya tienes una medida cortoplacista que se puede vender bien de cara al público. Pero bueno, como siempre digo, lo fácil no suele funcionar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, pues dejadme un like, un comentario y nos vemos en la próxima ocasión.